Buenos días, mi nombre es María Isabel Pacheco, me dicen Marisa, soy profesora adjunta de la materia de Teoría del Derecho a la Justicia, Cátedra A, y junto con mis colegas, con los docentes de esta materia, les queremos dar la bienvenida y agradecerles a cada uno de ustedes por habernos elegido como sus docentes. El temario son 7 ejes temáticos que se encuentran disponibles tanto en el aula de la aula virtual de la cátedra como en el aula de cada una de las comisiones. Bien, respecto a qué es la TGD. La TGD es un conjunto de estudios que, partiendo del derecho positivo, tiende a dar el concepto de derecho, a determinar cuál es el concepto de derecho, cuáles son las normas, qué son las normas, el ordenamiento jurídico, conceptos jurídicos básicos, vemos los valores, por lo tanto, tiene aspectos también que lindan con lo filosófico y epistemológico. Esa es la teoría general del derecho. Respecto a qué es el concepto de derecho, y para poder nosotros arribar al concepto de derecho, tenemos que hacer una serie de aclaraciones previas. Como por ejemplo, qué es la experiencia, qué es el fenómeno jurídico, qué es un paradigma y cuáles son las dificultades para definir el derecho. La experiencia, ¿por qué? Porque son las enseñanzas a partir de la práctica, de lo vivido, y es lo que nos hace ser lo que nosotros somos, lo que nosotros cómo pensamos, cómo entendemos la vida. El fenómeno jurídico es una manifestación del mundo material o espiritual. Y un paradigma, resumidamente, es una cosmovisión del mundo. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque el fenómeno jurídico, a los fines didácticos, nosotros lo podemos distinguir en distintas dimensiones que las podemos explicar como las 3 grandes dimensiones que son las normas jurídicas, los hechos jurídicos, los valores y otras dimensiones políticas, económicas, psicológicas, sociales, etc. Ahora, el observador, cuando capta la realidad conforme la cosmovisión del mundo que tiene, o sea, se va a posicionar con un determinado paradigma, con una visión del mundo, dada su experiencia, dado su conocimiento, entonces este observador, frente a una manifestación del mundo, puede ver únicamente las normas y va a ser ius positivista. Si considera únicamente los valores, va a ser ius naturalista. Si considera y ve a la persona humana, va a ser neoconstitucionalista. Respecto a las dificultades para definir el derecho, tenemos lingüísticas, dado que la palabra derecho es un término general, por cuanto padece de ambigüedad, polisemia. ¿Qué significa? Distintos significados. Padece de vaguedad. ¿Qué significa? Que no hay certeza en cuanto a cuál es la característica principal que conlleva la palabra derecho, porque para uno va a ser la sanción, para otro la justicia. Y también otra de la importancia es que la palabra derecho tiene una fuerte carga emotiva. Ahora, ¿por qué también es dificultoso definir derecho? Porque tenemos casos dudosos, como el derecho primitivo, en los cuales en la antigüedad, cuando los hombres vivían en pequeños clanes, entonces había una mezcolanza de lo religioso, lo místico,
la figura del tótem, hacia la cual se buscaban explicaciones respecto a algo, o si se había cometido algo, se castigaba porque la figura esa del tótem a la cual ellos hacían referencia o en lo cual creían, había manifestado su enojo, etcétera, etcétera. Entonces había toda una mezcolanza de una serie de normas, de creencias, de religiones, etcétera. Y en cuanto al derecho internacional, es otro caso dudoso. ¿Por qué? Porque no hay un organismo internacional que pueda obligar a cualquier Estado a someterse a alguna normativa o a alguna sanción. Bien. En cuanto al concepto de derecho, ¿por qué es importante que nosotros estudiemos el fenómeno jurídico y las tres grandes dimensiones? Porque de esas tres grandes dimensiones, normas, hechos y valores, si nosotros tomamos una dimensión, por ejemplo, las normas, va a ser unidimensionalismo. Si tomamos únicamente los valores como la justicia, va a ser unidimensionalismo. Si tomamos dos dimensiones, normas y hechos, va a ser bidimensionalismo. Si tomamos las tres grandes dimensiones, normas, hechos y valores, vamos a tener el tridimensionalismo. Si tomamos de ese fenómeno jurídico más dimensiones, como ya va a ser normas, hechos, valores y la persona humana, por ejemplo, ya estamos ahí en un pluridimensionalismo. Es decir, el concepto de derecho va a ir variando de acuerdo a la dimensión o a la postura que se tome. Veamos el unidimensionalismo. Dentro del unidimensionalismo tenemos acá los dos grandes paradigmas que han existido hasta la mitad del siglo XX, el naturalismo y el positivismo, porque después, en la segunda mitad del siglo XX, cuando aparecen los derechos humanos, ya vamos a considerar el otro paradigma, que es el neoconstitucionalismo, con los derechos humanos y la persona humana. Bien, dentro del naturalismo tenemos a Santo Tomás y a Kant, y dentro del positivismo vamos a estudiar Austin, Hart y Kelsen. Unidimensionalismo y naturalismo según Santo Tomás. Para Santo Tomás, el derecho es la misma cosa justa y el objeto de la justicia. Otra característica es que distingue la interioridad de la exterioridad. ¿Qué significa esto? Que para Santo Tomás, el hombre, al vivir en sociedad, se relaciona con los demás congéneres, con las acciones. ¿Qué significa? La exterioridad de las acciones, ad alterum. Entonces, el objeto de la justicia está dado en la exterioridad de las acciones. Por eso no importa si el hombre es justo en sí mismo, no importa la intención, no importa lo que el hombre siente o piensa, importa que la acción que él haga, esa exterioridad ad alterum, sea justa. La justicia rige la acción, las acciones, no la intención. Respecto a Immanuel Kant, también toma de Santo Tomás la distinción. El derecho está en la exterioridad. Y acá agrega Kant, la moral hace la interioridad. La moral está en el hombre, está en el interior del hombre, en lo que siente, en lo que piensa. Y define al derecho como el arbitrio de cada cual puede coexistir con el arbitrio de los demás según una ley universal de libertad. Entonces, para Kant, ¿qué es el arbitrio? ¿Qué tipo de definición es? El arbitrio
son principios prácticos de lograr que cada sujeto se otorga individualmente. El arbitrio son máximas que nos imponemos a nosotros mismos. Y este arbitrio coexiste con el arbitrio de los demás, con el arbitrio del otro. ¿Cómo coexiste? Coexiste según una ley universal de libertad. Por eso, la definición que da Kant es una definición racional del derecho, porque busca principios a priori, formales, racionales. ¿Qué significa a priori? Significa principios que están fuera de la experiencia, o sea, que el hombre ya los trae incorporados.